En un tribunal, un policía blanco acusa a una mujer negra de resistirse al arresto e intentar arrebatarle su arma. El jurado escucha, la evidencia parece estar en su contra, y el oficial, lleno de confianza, cree que ya ha ganado. Pero lo que no sabe es que ella no es una mujer común. Ella es una veterana condecorada del ejército, una capitana de la Fuerza Delta, que ha enfrentado verdaderas zonas de guerra y ha ganado el respeto de quienes sirven. Cuando finalmente salga la verdad a la luz, ¿prevalecerá la justicia o el sistema la enterrará una vez más? Por favor, haz clic en me gusta y suscríbete al canal para apoyarnos. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol de la madrugada se filtraba a través de las ventanas imponentes del juzgado del condado de Fairview, proyectando largas sombras deliberadas sobre el piso de madera pulida. La sala, grandiosa en diseño, pero sofocante en atmósfera, estaba llena de espectadores, vecinos susurrando entre ellos, periodistas escribiendo furiosamente en sus cuadernos, y una fila de oficiales uniformados sentados en la parte trasera, sus expresiones indescifrables. La tensión flotaba en el aire, el tipo de tensión que precede a una tormenta. En el centro de todo, sentada en la mesa de la defensa, estaba Maya Carter, erguida, con las manos descansando ligeramente sobre la madera pulida. Su piel morena captaba el brillo artificial de las luces de la sala, y su cabello recogido en un moño enmarcaba un rostro imposible de descifrar. Estaba calmada, demasiado calma, y para cualquiera que prestara atención, había algo inquietante en ese control silencioso, algo que sugería que no era solo una acusada cualquiera. Frente a ella, en la mesa del demandante, el oficial Daniel Reeves se sentaba con un aire de confianza en sí mismo, su uniforme policial impecable, su postura emanando una arrogancia que venía de años de autoridad incuestionable. Se reclinó ligeramente en su silla, su expresión era indescifrable pero condescendiente a su manera, como un hombre que ya había imaginado el resultado del juicio y solo esperaba que se realizaran las formalidades. Sus dedos tamborileaban ligeramente contra la mesa, una señal sutil pero reveladora de alguien que se creía intocable. De vez en cuando, su mirada se detenía en Maya, su sonrisa apenas contenida, como desafiándola a cuestionar la historia que había elaborado con tanto cuidado. El alguacil avanzó, su voz cortando los murmullos que llenaban la sala. Todos de pie. La corte está en sesión. Las pesadas puertas al fondo de la sala se cerraron con un golpe definitivo, y todas las miradas se dirigieron hacia el estrado cuando el juez William Prescott entró. Un hombre blanco mayor con cabello plateado escaso y un aire de autoridad había presidido innumerables casos, pero había algo en su expresión, un destello de intriga que sugería que éste tenía un peso particular. Quizás era la presencia de tantos miembros de la prensa, quizás los rumores que habían circulado por el pueblo mucho antes de que comenzara el juicio. O tal vez era la forma en que Maya Carter estaba sentada tan quieta, tan compuesta, en una sala donde todos los demás acusados que había visto se inquietaron de nervios. El juez Prescott se acomodó en su asiento, ajustando sus lentes mientras examinaba la sala. El estado de Illinois contra Maya Carter, anunció, con su voz resonando en la sala con la facilidad practicada de un hombre que había pasado una vida imponiendo silencio. Se dirigió a Maya antes de cambiar su atención al fiscal. Señor Avery, puede proceder. Richard Avery, el fiscal, un hombre de mediana edad con rasgos afilados y un traje hecho a medida para intimidar, se levantó con una confianza medida. Era un hombre que se enorgullecía de presentar casos sólidos, y en su mente no era diferente. Se dirigió al jurado, su voz suave y deliberada. Damas y caballeros, hoy escucharán los hechos de lo que ocurrió la noche del 17 de abril. La acusada Maya Carter fue encontrada merodeando fuera de la ferretería Gale, un negocio que había cerrado hacía mucho tiempo esa noche. Al ser abordada por el oficial Reeves, ella se negó a cumplir con una simple solicitud de identificación. Se volvió hostil, agresiva, y cuando el oficial Reeves intentó calmar la situación, ella lo agredió físicamente. En un momento de pura imprudencia, intentó alcanzar su arma. Unos murmullos quietos se extendieron por el público. Avery dio un paso más cerca al jurado, bajando su voz como si estuviera compartiendo algo profundamente inquietante.
Las acciones de la acusada esa noche no solo fueron ilegales, sino peligrosas. Hoy, estamos aquí para asegurarnos de que se haga justicia. Se dirigió hacia Reeves, dándole un asentimiento. La fiscalía ya llama al oficial Daniel Reeves al estrado. Reeves se levantó, moviéndose con la confianza controlada de un hombre acostumbrado a tener atención. Ajustó su uniforme antes de entrar en el estrado de testigos, pausando el tiempo suficiente para dejar que su presencia se instalara en la sala. Al tomar el juramento y sentarse, su sonrisa regresó, sutil pero inconfundible, un depredador que creía haber ganado ya la cacería. Avery se acercó, su tono cambiando a uno de gravedad controlada. Oficial Reeves, por favor, cuente a la corte lo que sucedió la noche del 17 de abril. Reeves exhaló, como si estuviera agobiado por la memoria. Esa noche, estaba respondiendo a una llamada sobre actividad sospechosa cerca de la ferretería Gale. Al llegar, vi a la acusada parada afuera, merodeando cerca de la entrada. Miró brevemente hacia Maya, como si reforzara la imagen de ella como una amenaza innegable. Me acerqué a ella, pregunté qué estaba haciendo allí. Se negó a responder directamente, dio respuestas vagas, evitó el contacto visual, un comportamiento que reconocí como evasivo. Cuando le pedí identificación, se volvió beligerante, levantó la voz, exigiendo saber por qué la estaba cuestionando. Pausó, permitiendo que la implicación se asentara. Me mantuve calmado, como siempre lo hago. Intenté calmar la situación, pero ella se volvió agresiva. Me empujó en el pecho y alcanzó mi arma de servicio. En ese punto, no tuve más remedio que someterla. Su voz llevaba un aire de finalización, como si sus palabras fueran suficientes para condenar. Avery asintió aprobatoriamente. Y para estar claro, Oficial Reeves, ¿en algún momento usó fuerza excesiva? Reeves sacudió la cabeza. Absolutamente no, seguí el procedimiento. Avery se dirigió hacia el jurado, su expresión seria. No tengo más preguntas. Maya permaneció inmóvil, su expresión indescifrable. Había estado estudiándolo, observando la forma en que sus dedos temblaban ligeramente cuando hablaba, el ligero tensado de su mandíbula, el destello de incertidumbre que se colaba en sus ojos cuando mencionaba su cámara corporal. Él estaba mintiendo. Ella lo sabía. Y pronto, todos los demás también lo sabrían. El juez Prescott se dirigió a la mesa de la defensa. Señor Blake, su testigo. Jordan Blake, el abogado de Maya, era joven, ambicioso y muy consciente de la gravedad de este caso. Aclaró su garganta, levantándose con menos práctica que Avery, pero con una agudeza en su mirada que hablaba de alguien listo para luchar. Se acercó al estrado, su expresión neutral. Oficial Reeves, mencionó que la acusada se volvió hostil cuando le pidió identificación. ¿Puede especificar qué dijo ella? Reeves titubeó por una fracción de segundo. Apenas perceptible pero presente. Exigió saber por qué le estaba pidiendo. Jordan asintió. ¿Y eso fue una pregunta no razonable? Reeves se tensó ligeramente. Soy un oficial de policía. No tengo que explicar cada consulta rutinaria. Jordan se acercó un poco más. Pero ella estaba en una acera pública, no dentro de la tienda, no invadiendo propiedad privada. ¿Estaba participando en alguna actividad ilegal cuando se acercó a ella? La mandíbula de Reeves se tensó. Estaba comportándose sospechosamente. Jordan dejó que la declaración flotara en el aire por un momento antes de continuar. También afirma que mi cliente lo agredió e intentó alcanzar su arma. ¿Tiene alguna evidencia física de esto? ¿Magulladuras? ¿Huellas dactilares en su funda? ¿Una grabación de cámara corporal? Un destello de molestia cruzó el rostro de Reeves. Mi cámara corporal falló. Jordan arqueó una ceja. Conveniente. Los murmullos en el tribunal aumentaron. El juez Prescott golpeó con su mazo. Orden. Jordan miró a Maya, su expresión aún indescifrable. Luego se volvió hacia Reeves. Las grietas se estaban formando. Ahora solo tenían que romper la presa. Esto estaba lejos de terminar. La verdad estaba por venir. Jordan Blake dejó que el tribunal se calmara, los murmullos bajando bajo el peso del mazo del juez Prescott. Podía sentir cómo la tensión se espesaba, el cambio en la energía, al comenzar a infiltrarse la duda en las mentes de los jurados. Se volvió hacia el oficial Daniel Reeves, su expresión tranquila pero aguda, el aire entre ellos tenso como un cable estirado. El momento era crucial, demasiada presión, y se rompería muy pronto, muy poca, y Reeves se escabulliría. Jordan sabía que no debía apresurar la caída. Ajustó su postura,
caminando lentamente antes de mirar fijamente al oficial. Usted testificó bajo juramento que Maya Carter lo agredió, le empujó en el pecho y alcanzó su arma de servicio, dijo Jordan con voz medida. Y sin embargo, su cámara corporal falló convenientemente esa noche, dejándonos sin imágenes directas del incidente. Dígame, oficial Reeves, ¿su patrulla estaba equipada con una cámara en el salpicadero? Reeves titubeó por el más breve momento, una grieta en su compostura, antes de responder. Sí, pero el ángulo de la cámara no habría capturado el altercado. Estaba apuntando hacia la calle. Jordan asintió ligeramente, como considerando esto, pero sus siguientes palabras vinieron rápidamente. Entonces, para aclarar para la corte, su cámara corporal falló, su cámara de tablero estaba apuntando al lugar equivocado. Y a pesar de que afirma que mi cliente lo atacó físicamente, no hay evidencia forense que respalde su afirmación. No hay magulladuras, no hay rasguños, no hay uniforme rasgado, no hay huellas dactilares en su arma. ¿Solo su palabra? La mandíbula de Reeves se apretó. Sé lo que pasó, dijo tenso. Jordan se dirigió al jurado, dejando que el silencio se extendiera. Usted sabe lo que pasó, repitió. Luego se volvió hacia Reeves, acercándose más. Dígame, oficial Reeves, ¿cuándo fue la última vez que su cámara corporal falló durante un arresto? Los labios de Reeves se apretaron en una línea delgada. No llevo un registro de eso. Jordan levantó una ceja. ¿No? Pero seguramente si este es un fallo estándar del equipo, habría informes, ¿no? ¿O su departamento no requiere que los oficiales registren cuándo fallan sus cámaras corporales? Los hombros de Reeves se tensaron. Presentamos informes, sí. Jordan asintió. ¿Y presentó un informe sobre el fallo de su cámara esa noche? Reeves titubeó, sus ojos parpadeando hacia el fiscal Richard Avery, que estaba rígido en la mesa del demandante, sus dedos entrelazados con fuerza, su mandíbula apretada. La excitación era pequeña, pero estaba allí, y fue suficiente. Jordan se dirigió al juez Prescott. Su señoría, la defensa solicita formalmente los registros del departamento sobre los informes de funcionalidad de la cámara corporal del oficial Reeves, específicamente respecto a cualquier fallo pasado. Avery se puso de pie abruptamente. Su señoría, esto es completamente irrelevante. La defensa está buscando. El juez Prescott levantó una mano, silenciándolo. Si el oficial Reeves afirma que fue un fallo, entonces el historial del departamento sobre tales fallos es ciertamente relevante. La corte concederá la solicitud de la defensa. La fiscalía proporcionará esos registros antes de la próxima sesión. Avery apretó la mandíbula, pero asintió, hundiéndose de nuevo en su asiento. Jordan se volvió hacia Reeves. Dígame, oficial Reeves, cuando arrestó a la señora Carter, ¿ella le dijo algo? Reeves exhaló con fuerza, como si intentara componerse. Fue beligerante, exigió saber por qué la estaba deteniendo y se negó a cumplir. Jordan se acercó más. ¿Y cuándo le agarró el brazo? Las fosas nasales de Reeves se dilataron ligeramente. No le agarré el brazo, la contuve. Jordan dejó que esa palabra flotara en el aire. Contuve. Una palabra cuidadosamente elegida, destinada a implicar control sin agresión, fuerza sin violencia. Sabía el juego que Reeves estaba jugando, pero el jurado también. Jordan dio un paso atrás, cambiando su enfoque. Cambiemos de tema por un momento. Cuando hizo el arresto, llenó un informe, ¿correcto? Reeves asintió. Jordan se dirigió hacia la mesa de la defensa, donde Maya Carter estaba sentada, aún compuesta, aún observando todo con la paciencia tranquila de alguien que ya había planeado su próximo movimiento. Alcanzó una carpeta, abriéndola. Su informe establece que respondió a una llamada sobre actividad sospechosa cerca de la ferretería Gale. ¿Es correcto? Sí. ¿Y encontró a Maya Carter parada afuera? ¿Le preguntó qué estaba haciendo allí? Lo hice. Jordan golpeó ligeramente los dedos contra el papel. ¿Y cuál fue su respuesta? La boca de Reeves se apretó en una línea delgada. No me dio una respuesta clara. Jordan se volvió hacia Maya, levantando una ceja. Señora Carter, ¿le gustaría aclarar para la corte cuál fue su respuesta? Maya se inclinó hacia adelante ligeramente, su voz calma pero firme. Le dije que me había detenido a verificar las direcciones en mi teléfono. Jordan se volvió hacia Reeves. ¿Y dijo algo más? Reeves exhaló lentamente. Cuestionó por qué le pedía identificación. Jordan se acercó un poco más, su tono afilándose ligeramente. Así que no se negó, cuestionó. Los ojos de Reeves chispearon con irritación. Fue una negativa a cumplir. Jordan dejó que las palabras se asentaran.
Oficial Reeves, cuestionar a un oficial significa automáticamente que alguien se niega a cumplir. Reeves se enderezó. En algunos casos sí. Cuando alguien es poco cooperativo, Jordan levantó una mano. Espera, ¿poco cooperativo o simplemente pidiendo una aclaración? Reeves se movió ligeramente en su asiento, visiblemente incómodo ahora. Depende de la situación. Jordan inclinó la cabeza ligeramente, observándolo como un depredador estudiando a su presa. Dijiste que la Sir Carter se volvió agresiva. ¿En qué punto de la conversación ella te empujó? Los labios de Reeves se separaron ligeramente, como reconsiderando su respuesta. Cuando intenté contenerla, Jordan dejó que ese desliz flotara en el aire. ¿Entonces la tocaste primero? Reeves parpadeó. Tuve que hacerlo. Estaba escalando. Jordan lo interrumpió. ¿Escalando o simplemente no retrocediendo de la forma en que esperabas? Un silencio se apoderó del tribunal. Reeves se estaba desmoronando. El peso de sus propias contradicciones comenzaba a aplastarlo. Lo sabía, el jurado lo sabía, y Jordan ciertamente lo sabía. Jordan se dirigió al juez Prescott. Su señoría, la defensa quisiera llamar al estrado a la acusada. El juez Prescott asintió, concedido. Maya Carter se levantó, moviéndose con una gracia calma y deliberada que hizo que toda la sala contuviera el aliento. Ajustó el micrófono frente a ella, sus manos firmes, su mirada fija en Jordan mientras se acercaba. Señora Carter, con tus propias palabras, cuéntale al tribunal lo que sucedió esa noche. Ella respiró hondo, su voz medida, clara. Acababa de salir de la casa de una amiga y me detuve a verificar el GPS. No estaba obstruyendo la acera, no estaba cerca de nadie, solo estaba parada allí por un momento. Fue entonces cuando el oficial Reeves se detuvo. Jordan asintió. ¿Y qué te dijo? La mirada de Maya no vaciló. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije que estaba revisando el teléfono. Luego pidió mi identificación. Jordan dio un paso más cerca. ¿Te dio una razón? Maya sacudió la cabeza. No, pregunté si había hecho algo malo. No respondió, solo seguía exigiendo mi identificación. ¿Y cuándo cuestionaste su solicitud? La voz de Maya permaneció firme. Su tono cambió. Me dijo que no hiciera las cosas más difíciles de lo que debían ser. Jordan miró al jurado. Entonces, para estar claro antes de cualquier altercado físico, antes de cualquier supuesta agresión, solo preguntaste por qué necesitabas proporcionar identificación. Sí. La voz de Jordan bajó ligeramente. Y luego, las manos de Maya descansaron ligeramente sobre el estrado. Entonces me agarró el brazo. Un colectivo ucledatorio dolió en toda y sequelis. Jordan pausó, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. La presa no solo se estaba agrietando más, estaba a punto de romperse. El silencio en el tribunal era sofocante, grueso con una tensión tan pesada que parecía que el aire había sido succionado de la sala. Los ojos de cada jurado estaban fijos en Maya Carter, sus expresiones cambiando del escepticismo a algo más cercano a la inquietud. El oficial Daniel Reeves, por primera vez desde que tomó el estrado, dejó de moverse en su asiento. Se sentó rígido, sus dedos apretados con fuerza en el borde de la mesa del demandante. Al otro lado de la sala, el fiscal Richard Avery apretó la mandíbula, su compostura cuidadosamente mantenida comenzando a fracturarse. Maya estaba sentada en el estrado de testigos, sus manos descansando ligeramente sobre la barandilla de madera frente a ella, su voz firme a pesar del peso del momento. Me agarró el brazo, repitió, y esta vez las palabras colgaban más pesadas, presionando en las mentes de todos en la sala. Ella respiró hondo, sus ojos oscuros sin vacilar mientras escaneaba al jurado. Le dije que no consentía ser tocada, no había hecho nada malo y le pedí que me soltara. Jordan Blake dio un paso adelante, su presencia tranquila pero dominante, su tono preciso. ¿Y te soltó? Maya exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza. Apretó más su agarre. Le dije de nuevo, suéltame. Fue entonces cuando lo dijo. Jordan inclinó la cabeza ligeramente. ¿Dijo que es Ezra Carter? Un destello de algo cruzó el rostro de Maya, no de duda, sino de una profunda ira hirviente que había mantenido sepultada. Su voz no vaciló cuando habló. Él dijo, las mujeres como tú necesitan aprender a escuchar. Un murmullo de gasps llenó la sala del tribunal. La galería estalló en murmullos, algunos callados, otros completamente escandalizados. Incluso el juez William Prescott, que había permanecido neutral durante las audiencias, se movió ligeramente en su silla, apretando la boca en una línea firme. El jurado intercambió miradas, algunos mirando hacia abajo en sus notas, otros mirando a Reeves con un nuevo escrutinio.
El peso de las palabras era innegable. Mujeres como tú. El juez Prescott golpeó su mazo una vez, 2 veces, llamando al orden, pero incluso él sabía que estaba perdiendo el control de la sala. Jordan dejó que los murmullos se calmaran antes de hablar de nuevo, su voz imperturbable. Señor Carter, después de que el oficial Reeves le dijera esas palabras, ¿qué sucedió? Los dedos de Maya se rizaron ligeramente alrededor del borde del estrado de los testigos, pero mantuvo su compostura. Le dije de nuevo que me dejara ir. No me había movido, no había resistido, solo quería que soltara mi brazo. En cambio, me empujó contra el coche patrulla y tiró de mi otro brazo detrás de mi espalda. Los murmullos subieron de nuevo. Jordan se volvió hacia el juez Prescott. Su señoría, permiso para presentar evidencia adicional a la corte. Avery se levantó de golpe. Objeción rechazada. El juez Prescott cortó, su voz firme, su paciencia desgastándose. Continúe, señor Blake. Jordan recuperó una memoria USB de la mesa de la defensa, entregándosela al alguacil. La defensa presenta evidencia en video tomada por un transeúnte durante el arresto de mi cliente. El rostro de Avery se oscureció. Su señoría, si esta evidencia existía, debería haber sido presentada antes. El juez Prescott levantó una mano. Si la defensa tiene evidencia en video que contradice el testimonio del demandante, quiero verla. Reproduzcan el video. El alguacil insertó la USB en el sistema de medios del tribunal. La gran pantalla en la pared se encendió. El video estaba tembloroso, el ángulo parcialmente obstruido por el borde de una ventana de coche, pero el audio era cristalino. En la pantalla, el oficial Daniel Reeves estaba a centímetros de Maya, su mano cerrada alrededor de su brazo. «Déjame ir». La voz de Maya salió de los altavoces, calma pero firme. «Estás haciendo esto más difícil de lo que debe ser», siguió la voz de Reeves, afilada como una advertencia. «No me estoy resistiendo», dijo Maya. «Solo pregunté por qué necesitas mi identificación». La cámara se tambaleó ligeramente, el transeúnte cambiando su posición. La pantalla captó una vista clara de Reeves apretando más su agarre, su voz bajando pero aún inconfundible. «Las mujeres como tú necesitan aprender a escuchar». Un murmullo de jadeos llenó la sala del tribunal. Las palabras, condenatorias e innegables, resonaron por todo el espacio como un disparo. En la pantalla el cuerpo de Maya se estremeció ligeramente mientras Reeves la empujaba con fuerza contra el coche patrulla. Sus manos aún estaban abiertas, aún visibles, en ningún lugar cerca de su arma. El video se cortó después de unos segundos de lucha. El silencio tragó la sala por completo. Jordan se volvió, observando cómo el oficial Reeves se tensaba visiblemente, su mandíbula apretando tan fuerte que una vena palpitaba cerca de su sien. Sus manos se cerraron en puños, su expresión una vez presumida reemplazada por algo más cercano al pánico. Sus ojos parpadearon hacia sus compañeros oficiales sentados en la fila de atrás como buscando apoyo, pero sus expresiones también habían cambiado. Algunos miraban hacia abajo. Algunos se negaban a encontrarse con su mirada en absoluto. El muro azul impenetrable de lealtad en el que había confiado durante años comenzaba a agrietarse. El juez Prescott fue el primero en hablar, su voz pesada con emoción contenida. «Oficial Reeves», dijo lentamente, deliberadamente, «¿tiene una explicación para lo que acabamos de presenciar?» Reeves tragó fuerte, su rostro palideciéndose. Vaciló demasiado tiempo. Jordan dio un paso adelante, su voz más baja ahora, más aguda, una cuchilla presionada contra la credibilidad de Reeves. «Oficial Reeves, usted testificó bajo juramento que mi cliente resistió el arresto, que alcanzó su arma, que fue tan agresiva que no tuvo más opción que usar la fuerza». Jordan se volvió ligeramente, gesticulando hacia el video congelado en la pantalla Maya, inmovilizada contra el coche patrulla, sus manos completamente visibles. «¿Le gustaría explicar por qué este video contradice cada palabra de su testimonio?» Avery se levantó de golpe. «Su señoría, nosotros». El juez Prescott le lanzó una mirada aguda. «Siéntese, señor Avery». La boca de Avery se cerró, sus labios presionados en una línea delgada y furiosa mientras se hundía en su asiento. Reeves finalmente habló, su voz un bajo, tensa. Eso no muestra todo», dijo, sujetándose más fuerte a la mesa. «Está fuera de contexto». La expresión de Jordan no cambió. «Fuera de contexto», repitió. «Dígame, oficial Reeves, ¿en qué contexto decirle a una mujer negra que necesita aprender a escuchar no es un abuso flagrante de poder?» Reeves abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Jordan se volvió hacia el jurado,
su voz resonando por toda la sala. Damas y caballeros del jurado, han visto la evidencia, han escuchado las mentiras. Han visto a un hombre, encargado de proteger a las personas, intentar usar su placa como escudo para su abuso. La pregunta que deben hacerse ahora es esta: si estuvo dispuesto a mentir bajo juramento, si estuvo dispuesto a falsificar todo un incidente para cubrir su propia conducta, entonces, ¿cuántos otros antes que Maya Carter han sufrido el mismo destino? Las palabras aterrizaron con un peso aplastante. El jurado miró a Reeves de manera diferente ahora, no como un oficial de la ley, sino como un hombre atrapado en el acto de engaño. El juez Prescott exhaló, su mirada deteniéndose en Reeves por un largo momento antes de volverse hacia Jordan. Señor Blake, puede retroceder. Nos reuniremos nuevamente mañana por la mañana. Se volvió hacia Reeves, su voz plana. Oficial Reeves, le sugiero que retenga un abogado. Este caso está lejos de terminar. El mazo bajó. Reeves parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se estaba ahogando. Maya Carter, sin embargo, permaneció quieta, sus manos dobladas ordenadamente frente a ella, su expresión indescifrable. Pero había algo en sus ojos, algo firme, algo seguro. Sabía. Las paredes habían comenzado a desmoronarse. Ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que colapsaran por completo. Esa noche, la ciudad de Fairview parecía más tranquila de lo habitual, las calles bañadas por el tenue resplandor de las farolas parpadeantes. Fuera del juzgado, los reporteros se quedaban, sus voces calladas pero urgentes mientras recapitulan las revelaciones impactantes del día. Dentro de una casa modesta en las afueras del pueblo, Maya Carter estaba sentada en su sala de estar, tenue e iluminada, el suave zumbido de un tren lejano, el único sonido que rompía el silencio. Frente a ella, Jordan Blake caminaba, con su corbata suelta, su mente corriendo. El peso de lo que había sucedido en el tribunal más temprano aún presionaba sobre ambos. Había visto casos volcarse antes, había visto cómo la evidencia daba la vuelta a los juicios, pero esto no se trataba solo de un policía quedando atrapado en una mentira. Esto era sobre algo mucho más grande, algo que había estado festering en el sistema de justicia durante años. Jordan exhaló, finalmente deteniendo su paso, pasando una mano por su cabello corto antes de mirar a Maya con una mirada que era igual partes admiración y frustración. «Deberías haberme dicho». Su voz era tranquila pero firme. Maya no reaccionó de inmediato. En su lugar, alcanzó la carpeta de cuero en la mesa de café, sus bordes gastados por años de abrir y cerrar. Con precisión cuidadosa lo deslizó hacia él. «Necesitas saber a quién estás defendiendo», dijo simplemente. Jordan dudó solo por un momento antes de abrirlo. Sus ojos escanearon la primera página, luego la segunda. Sus dedos se apretaron sobre los documentos al darse cuenta. Las condecoraciones, las operaciones clasificadas, el rango. Miró hacia arriba, su expresión indescifrable. «Fuiste una capitán en la Fuerza Delta del Ejército». Maya asintió, su rostro impasible. «Retirada, honorablemente». Jordan sacudió la cabeza con incredulidad, su mente uniendo todo. «No solo serviste. Eras una operadora de nivel 1. Dirigiste misiones que ni siquiera existen en papel». Y Reeves, él no tenía idea con quién se estaba metiendo. Los labios de Maya se curvaron ligeramente, lo más cercano a una sonrisa que se había permitido en días. No la tuvo. Jordan dejó escapar un agudo aliento y cerró la carpeta. «Esto cambia todo». Maya se inclinó hacia adelante ligeramente, sus ojos fijos en él. «No debería». Jordan frunció el ceño. «¿Qué?» «No debería cambiar nada», repitió, su voz firme. «La verdad no es más o menos valiosa por mi historial militar. Lo que me pasó estuvo mal, punto. No porque fuera soldado, no porque ganara medallas, sino porque era una ciudadana que tenía el derecho de estar en una acera sin ser acosada, arrestada y mentida en un tribunal». Jordan la miró, luego exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza ligeramente. «Dios, Maya, ¿alguna vez has pensado en postularte para un cargo?» Ella soltó una risa callada, luego se recostó en su silla. «No, he pasado suficiente tiempo luchando batallas. Solo nunca pensé que tendría que luchar una aquí». Jordan pasó una mano por su rostro antes de levantarse, su mente ya corriendo con estrategias para el juicio de mañana. Tomó su maletín, asintiendo hacia la carpeta. «Usamos esto, pero lo hacemos en nuestros términos. Cuando va a doler más». Maya lo miró, su expresión indescifrable. «Mañana, entonces». Jordan asintió. Mañana. A la mañana siguiente, el juzgado del condado de Fairview estaba rodeado. Furgonetas de noticias alineaban la calle.
sus antenas satelitales inclinadas hacia el cielo, mientras los reporteros estaban en grupos, ensayando sus segmentos. La historia se había extendido durante la noche, la evidencia en vídeo se había vuelto viral. Los rumores sobre la conducta del oficial Reeves se habían convertido en demandas rugientes de responsabilidad. El caso, una vez tranquilo, se había convertido en un titular nacional. Dentro, el tribunal estaba aún más lleno que el día anterior. La tensión era sofocante, el tipo de anticipación que hacía que incluso los periodistas expertos apretaran un poco más sus bolígrafos. En la fila de atrás, el muro azul de oficiales estaba, su presencia, un espectáculo silencioso pero inconfundible de apoyo para Reeves. Pero algo había cambiado. Algunos de ellos se sentaban rígidos, sus miradas un poco más bajas que antes, su confianza sacudida por lo que habían visto. El video había agrietado algo y hoy se rompería. El juez William Prescott entró, su presencia inmediatamente imponiendo silencio. Se acomodaron en su silla, su mirada recorriendo la sala antes de aterrizar en Jordan Blake. Sir Blake, puede proceder. Jordan se levantó suavemente, abotonando su chaqueta antes de acercarse al jurado. Su voz era tranquila, controlada, pero llevaba un peso que presionaba en cada oído de la sala. Damas y caballeros, ayer vieron pruebas indiscutibles de que el oficial Daniel Reeves mintió bajo juramento. Ustedes vieron, en tiempo real, cómo su testimonio se desmoronó bajo el peso de la evidencia real. Afirmó que mi cliente, Maya Carter, fue agresiva, que resistió, que alcanzó su arma, y sin embargo el video les mostró la verdad. Pausó, dejando que eso se asentara antes de continuar. Ahora hay algo que aún no saben sobre mi cliente. Se volvió hacia Maya. Señor Carter, ¿podría ponerse de pie? Maya se levantó lentamente, sus movimientos medidos, deliberados. Jordan se volvió hacia el jurado. La fiscalía pintó un cuadro de la Strass Carter como solo otra civil, solo otra persona que se volvió violenta cuando fue confrontada por la policía. Lo que omitieron mencionar, lo que mi cliente eligió no usar como escudo para su defensa, es el hecho de que ella es una veterana del ejército condecorada. Un silencio asombrado llenó la sala. Jordan dejó que se extendiera antes de continuar. La Strass Carter no solo sirvió, fue una capitana en la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos. Pasó su vida enfrentándose a amenazas reales, peligros reales, en algunos de los entornos más hostiles del mundo. Y sin embargo, aquí en su propio país, estando en una acera, fue tratada como una criminal por simplemente existir. Y cuando eso se cuestionó, se le agredió físicamente, fue arrestada falsamente y se mintió sobre ella en un tribunal de justicia. La expresión del juez Prescott era indescifrable, pero sus manos estaban entrelazadas más apretadas que antes. El jurado, sin embargo, era otra historia. Varios de ellos se enderezaron en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas. Otros mantuvieron los ojos en Maya, sus expresiones ahora teñidas de algo nuevo. Respeto. Jordan se volvió ligeramente, enfrentándose al jurado de frente. Así que pregúntense esto, si estaban dispuestos a hacerle esto a alguien como Maya Carter, alguien que ha luchado por este país. Entonces, ¿qué dice eso de las personas que no tienen el privilegio del servicio militar respaldándoles? ¿Qué pasa con la persona común que no tiene la capacitación, la experiencia o la capacidad para enfrentar la corrupción? Porque esta lucha no se trata solo de Maya Carter. Su voz bajó ligeramente, más afilada ahora. Se trata de todos nosotros. El tribunal estaba completamente inmóvil. Jordan se volvió, encontrando la mirada de Maya antes de regresar a la mesa de defensa. La defensa descansa, su señoría. El juez Prescott asintió lentamente, volviéndose hacia la fiscalía. Señor Avery, puede proceder con su argumento final. Pero Avery no se movió. Por primera vez en todo el juicio parecía desconcertado. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Sabía. Ya había perdido. Jordan se sentó al lado de Maya, exhalando mientras aflojaba su corbata. Ese muro, murmuró, lo suficientemente alto para que ella escuchara. Maya no lo miró. Mantuvo su mirada adelante, su expresión calma pero feroz. Está bajando. El tribunal estaba grueso con silencio. El tipo que se siente vivo, presionando desde todos los lados, haciendo que cada aliento se sienta más pesado. El fiscal Richard Avery permaneció congelado en la mesa del demandante, su normalmente aguda presencia embotada por el peso de lo que acababa de desarrollarse. Había construido este caso sobre la creencia de que sería una condena fácil, un simple asunto de abrir y cerrar de un civil hostil, resistiendo la autoridad legal.
Pero ahora estaba de pie en los escombros de un caso que se había derrumbado ante sus ojos. El video había destrozado los cimientos de su argumento. La revelación del servicio militar de Maya Carter no solo había borrado cualquier intento de pintarla como una agitadora imprudente, sino que también había expuesto un problema más profundo, más insidioso, uno que había estado hirviendo justo debajo de la superficie del juicio desde el principio. Avery exhaló, ajustándose la corbata mientras finalmente se levantaba, pero sus movimientos no eran los mismos. No había confianza en su postura. No había bravuconería en su voz cuando se dirigió al jurado. Damas y caballeros, comenzó, pero incluso él pudo escuchar la forma en que su voz dudaba. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. Lo que hemos presenciado en los últimos días es un caso lleno de complejidades. Las emociones han estado altas y la nueva evidencia ciertamente ha cambiado nuestra perspectiva, pero les pido que miren los hechos. Sí, el oficial Reeves tomó decisiones que pueden no haber sido ideales, pero la policía es un trabajo difícil. Los oficiales son puestos en situaciones donde deben hacer juicios en fracciones de segundo para garantizar la seguridad pública. No podemos esperar que sean perfectos en cada momento. El juez William Prescott no silenció de inmediato los murmullos del público. Dejó que el momento colgara allí, dejó que el peso de ellos se asentara. Avery apretó la mandíbula y pivotó, su voz tensándose. La fiscalía confía en que tomarán una decisión justa e imparcial, basada únicamente en la ley y no en la emoción. Gracias. Se giró rígidamente y regresó a su asiento. La sala no parecía convencida. El juez Prescott asintió, su cara indescifrable. Señor Blake, su declaración final. Jordan se levantó suavemente, ajustando sus mangas mientras se acercaba, su presencia inmediatamente dominante. Pero no habló enseguida. En cambio, dejó que el silencio le ignorara, dejó que el jurado sintiera el peso de todo antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era deliberada, controlada. Damas y caballeros del jurado, comenzó, su mirada barriendo sobre ellos. Hablemos del miedo. Avery frunció el ceño ligeramente, moviéndose en su asiento. Jordan continuó. El miedo es una cosa poderosa. Puede hacer que buenas personas duden. Puede hacer que personas decentes se queden calladas. Y cuando no se controla, puede hacer que personas peligrosas crean que son intocables. Se giró ligeramente, mirando hacia el oficial Daniel Reeves, que estaba rígido en la mesa del demandante, su mandíbula apretada tan fuerte que un músculo palpitaba cerca de su sien. Durante años, el oficial Reeves confió en ese miedo, el miedo de que su palabra nunca sería cuestionada, que su uniforme era un escudo contra el escrutinio, que una placa era un pase libre para silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Y en la mayoría de los casos, ese miedo era suficiente. Jordan dio un paso más cerca de la caja del jurado, bajando su voz solo ligeramente. Pero no fue suficiente esta vez. Dejó que sus palabras aterrizaran antes de continuar. Porque por primera vez en su carrera, la víctima del oficial Reeves no era solo un objetivo fácil más. No sabía quién era Maya Carter. No sabía qué había hecho. No sabía que había pasado años estando en la línea del frente en verdaderas zonas de guerra, tomando decisiones en fracciones de segundo que determinaban si las personas vivían o morían. Jordan se giró, moviéndose ligeramente, su voz subiendo lo suficiente como para llevar el peso de la verdad. Pero aquí está la clave. No necesitas ser un soldado condecorado para merecer dignidad. No necesitas tener un registro militar para merecer estar en una acera sin ser acosado. La Constitución no tiene letra chica que diga, los derechos solo se aplican si has servido en combate. Se giró hacia el jurado, su expresión endureciéndose. La fiscalía quiere que creas que la policía es difícil, que a veces los oficiales cometen errores, que debería ser aceptado que Maya Carter fue una víctima de uno de esos errores. Pero seamos claros sobre lo que pasó aquí. Volvió hacia la gran pantalla, donde el video había sido reproducido. La imagen seguía congelada allí, Maya inmovilizada contra el coche patrulla, sus manos completamente visibles. Jordan señaló hacia ella. Eso no es un error. Su voz era afilada ahora, cortando a través de la sala. Eso es un acto calculado de abuso. Eso es un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y solo lo lamentó una vez que fue atrapado. Se giró de nuevo hacia el jurado. El oficial Reeves no temía por su seguridad esa noche. Temía ser cuestionado, temía perder el control. Y cuando eso sucedió,
No desescaló. No siguió el procedimiento. Usó la fuerza para castigar a una mujer por atreverse a pedir una respuesta. Luego mintió sobre esto. Bajo juramento. A todos ustedes. Varios miembros del jurado se tensaron, moviéndose un poco en sus asientos. Jordan dejó que eso se asentara antes de dar un paso atrás, suavizando su voz. Este caso no se trata solo de Maya Carter. Se trata de responsabilidad. Se trata de lo que pasa cuando dejamos que personas como el oficial Reeves continúen creyendo que pueden salirse con la suya con esto. Exhaló. Su voz firme, pero igual. Su veredicto decidirá si ese ciclo continúa. Si hombres como Reeves podrán caminar sin ser tocados, mientras las personas que ellos perjudican se quedan para reconstruir sus vidas en silencio. Dejó que eso se asentara, luego enderezó su chaqueta. Confío en que tomarán la decisión correcta, asintió. La defensa descansa. El juez Prescott asintió una vez, su expresión indescifrable. El jurado ahora será despedido para deliberar. El jury filed out, de expresiones serias, sus movimientos pesados con la gravedad de su tarea. El tribunal permaneció lleno de espectadores, sus conversaciones susurradas pero cargadas de tensión. Maya sentada en silencio en la mesa de defensa, sus manos descansando ligeramente sobre su regazo, su expresión compuesta. Al lado de ella, Jordan exhaló lentamente, frotándose una mano en la mandíbula. ¿Crees que lo verán? El tribunal juez queriendo para Diana vertiente y podrá con Elf obtener, ahora sí él se como ahora. Hours pass. Los jurados regresaron, sus expresiones indescifrables mientras entraban en sus asientos. El juez Prescott miró hacia el presidente del jurado, una mujer de mediana edad con ojos serios. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Ella se levantó asintiendo. Sí, señoría. Prescott hizo una señal para que continuara. En el caso de Estatal de Illinois contra Maya Carter, encontramos a la acusada no culpable. Una ola de emoción se extendió por la sala. Un exhalo colectivo. Un estallido de aplausos antes de que el mazo del juez bajara, llamando al orden. El presidente del jurado no había terminado. Ella miró hacia el oficial Reeves, luego de nuevo hacia el juez. Además, recomendamos firmemente una investigación formal sobre el oficial Daniel Reeves y su conducta. El juez Prescott asintió. El tribunal tomará esta recomendación en consideración. Se volvió hacia Reeves, su expresión más fría que antes. Oficial Reeves, le sugiero que retenga un abogado. Este asunto está lejos de terminar. Reeves se veía pálido. Maya, sin embargo, se levantó de su asiento, exhalando lentamente mientras enderezaba su chaqueta. Se volvió hacia Jordan, ofreciendo un solo asentimiento firme. Se había terminado. Fuera del juzgado, la prensa se agolpaba, las cámaras destellando, los micrófonos extendiéndose hacia Maya. Pero ella no se detuvo para ellos. No lo necesitaba, porque la verdad había hablado por sí misma. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.